La última llamada de mi madre. The last call of my mom. And with this, hey, and welcome back to Spanish Stories. And today we have this exciting story for you, which is perfect for you to learn Spanish. Let's go. Me llamo Miguel, soy ingeniero. Llevo 20 años trabajando en el mismo edificio, en la misma silla, delante de la misma pantalla. Soy bueno en mi trabajo, siempre lo he sido. Los proyectos salen bien, los clientes están contentos. Mi jefe confía en mí y yo he confundido eso con vivir. Durante años he confundido eso con vivir. Mi familia está en Sevilla, yo vivo en Madrid. 400 kilómetros, no es lejos, pero tampoco es cerca cuando siempre tienes una excusa, una reunión, un plazo, un viaje de trabajo, siempre algo. Mi padre me llamaba los domingos, siempre los domingos, a las 12, como un reloj. Yo a veces cogía el teléfono, a veces no. Cuando no lo cogía pensaba, ya le llamo luego. Luego se convertía en mañana. Mañana en la semana siguiente, y así. Lo que más me asusta ahora, cuando miro atrás, es lo fácil que era. Estar ocupado era fácil, era cómodo. Mientras tenía cosas que hacer, no tenía que pensar, no tenía que sentir, no tenía que enfrentarme a las preguntas incómodas. ¿Cuándo fue la última vez que visité a mis padres? ¿Cuándo hablé de verdad con mi hermana? ¿Cuándo llamé a mi padre sin que él llamara primero? El trabajo me daba una razón para no responder, una excusa perfecta, socialmente aceptable. Nadie te juzga por trabajar mucho. Nadie te dice que estás haciendo algo mal, pero yo lo estaba haciendo mal. Lo estaba haciendo muy mal y no lo sabía. O quizás sí lo sabía y no quería verlo. ¿Qué es peor? Ese domingo no cogí el teléfono. Eran las 12 menos cuarto. Vi la pantalla encenderse. Vi su nombre. Papá. Estaba terminando un informe. Me dije que le llamaba en 20 minutos. Los 20 minutos se convirtieron en 2 horas. Luego me olvidé. Por la noche vi la llamada perdida y pensé, mañana le llamo, mañana. Esa noche dormí bien, sin saber nada, sin sentir nada. A la mañana siguiente me llamó mi hermana Ana. Eran las 7. Cuando vi su nombre tan temprano, algo se cerró en mi pecho. Antes de coger el teléfono ya lo sabía. El cuerpo sabe estas cosas antes que la cabeza. Miguel, dijo ella. Y en esa sola palabra estaba todo. Papá había tenido un infarto durante la noche. No había sufrido, dijeron los médicos. Había sido rápido. Yo seguía mirando la pantalla, la llamada perdida de ayer. Las 12 menos cuarto, papá. Pausa corta. Entiendes el español muy bien, pero entender y hablar son dos mundos distintos. Creamos un sistema único de 30 días. Es para personas como tú que viven en España o quieren venir y todavía no hablan. Nada de gramática aburrida. Solo 15 minutos al día. Reserva tu plaza ahora y recibe un 30% de descuento. El enlace está en la descripción. Expatly, where speaking becomes living. Conduje hasta Sevilla, 400 kilómetros en silencio, sin música, sin radio. Solo la carretera y ese peso en el pecho que no sabía cómo describir. En el funeral vi caras que no había visto en años, primos, vecinos viejos, amigos de mis padres. Todos hablaron bien de él, cosas verdaderas. Yo asentía, estrechaba manos. Estaba allí con el cuerpo, pero no con la cabeza. Mi madre me abrazó durante mucho tiempo. No dijo nada, solo me abrazó. Y yo no pude decirle nada tampoco, porque las palabras no llegaban. Alguien me contó que mi padre siempre hablaba de mí en el bar con sus amigos, que estaba orgulloso, que decía que su hijo, el ingeniero de Madrid, era un hombre serio y trabajador. Orgulloso.
Estaba orgulloso de mí y yo no había cogido el teléfono el domingo. Pausa corta. Espero que la historia te guste hasta ahora. Si quieres no solo oír español, sino también entenderlo y hablarlo, he escrito un libro. Son cuentos cortos y emocionantes en español que te ayudan paso a paso. Ya está disponible en línea. El enlace está en la descripción o fijado como comentario. Y ahora seguimos con la historia. Que lo disfrutes. Unos días después mi madre me dio una caja pequeña de madera. Era de él, dijo. Quería que la tuvieras tú. La abrí esa noche en el hotel. Dentro había cosas pequeñas. Una foto mía de cuando tenía 8 años. Una entrada de un partido de fútbol al que fuimos juntos. Una nota pequeña con mi letra de niño que decía, papá, eres el mejor. Y debajo de todo, dobladas con cuidado, todas las postales que yo le había mandado en mis viajes de trabajo. Todas. Las había guardado todas. Yo las mandaba casi sin pensar. Un gesto rápido en un aeropuerto. Una postal barata. 2 frases. Pero él las había guardado todas. Dobladas. En una caja de madera. Junto a una foto mía de cuando tenía 8 años. Me senté en el suelo del hotel con esa caja en las manos y lloré. Lloré de una manera que no había llorado desde niño. Por él, por el tiempo, por el domingo, por todas las llamadas que no hice, por todas las veces que dije mañana. Esa noche escribí. No sabía que iba a escribir hasta que cogí el bolígrafo. Empecé con papá y no pude parar. Le conté todo, que de pequeño quería ser como él, que cuando me enseñó a montar en bicicleta no me soltó la mano en ningún momento, aunque yo creía que sí, que he pensado en él muchas más veces de las que le he llamado, que lo siento mucho, que ojalá hubiera cogido el teléfono ese domingo, que ojalá hubiera cogido todos los teléfonos. Escribí durante horas, cosas que nunca le había dicho, cosas que llevaban años esperando salir. Cuando terminé doblé las hojas, las metí en un sobre, escribí su nombre, sin dirección. No hay dirección. Guardé el sobre en la caja de madera junto a sus cosas, y lo cerré, y lo metí en mi maleta, y lo traje a Madrid. Está en mi escritorio ahora mismo. Lo veo cada mañana cuando me siento a trabajar. Y ahora te hablo a ti, directamente a ti. Quizás tienes un padre que llama los domingos. Quizás tienes una madre que escribe mensajes que tardas días en contestar. Quizás hay alguien que te quiere y está esperando que tú también lo digas. Y quizás estás pensando, ya lo haré. Tengo tiempo, siempre está ahí. Escúchame. Yo también pensé eso. Pensé que los domingos eran infinitos, que siempre habría otro domingo, que la llamada podía esperar 20 minutos, 2 horas, un día más. No esperes, coge el teléfono ahora, llama, di lo que tienes que decir, no mañana, ahora, porque el mañana no siempre llega, y las palabras que no dices se quedan dentro, para siempre. Eso es lo peor, no perder a alguien, perder la oportunidad de decirle lo que sentías mientras todavía podías. Llama, ahora. Por favor. Lo hiciste muy bien. Ahora el siguiente paso es hablar con confianza. Asegura tu plaza en nuestro curso de 30 días y recibe un 30% de descuento. Enlace en la descripción. Hasta la próxima.